8.300 afiliados al PAMI que necesitan con urgencia un insumo que les negaron, sobre todo los últimos meses de macrismo. Miles de bolsas de ostomía. Si se quiere un poco más grave todavía, que las netbooks, aquí en cifra de 100.000 estaban guardadas. Sí, y obviamente tu intervención cuando el debate por la ley, el apoyo, la reestructuración de la deuda. Después, obviamente, quiero que hablemos algo de eso. Sí. Pero a mí me interesa plantearte lo siguiente en términos de cómo se ha instalado cierto debate entre economistas ortodoxos, heterodoxos, en fin, está instalado, más allá de cómo esto pueda haber surgido. Llamémosle la historia del huevo o la gallina y de qué va primero. Que entre paréntesis, cuando me metí descubrí que hay un par de científicos que ya establecieron que primero fue la gallina. Pero no vamos a hablar de eso. Eh, Primero tenés que resolver el tema de la deuda, tanto con el fondo como con los bonistas privados, para después ver cuánta plata te queda. Y en función de eso como armás un plan, el plan económico, o como sobre todo está diciendo la gente de la derecha, no es así. Anda al fondo y a los bonistas con el plan económico para que vean cómo le vas a pagar. Bueno, yo empezaría diciendo que eso último es lo que estuvieron haciendo estos 4 años. Ir al fondo con el plan económico, aceptar el plan económico del fondo, y así no fue. Es decir, que con eso yo te diría podríamos dejar saldada la discusión. De cualquier manera, me gustaría que lo profundicemos, porque a veces se corre el riesgo de caer en cierto realismo mágico, de suponer que el cambio de gobierno Sí. automáticamente genera que se resolvieron todos los problemas de los desastres que generó la gestión anterior. Y no es así. Y a veces también me parece que nos falta enfatizar esto que ha dicho el presidente, el ministro de Economía, de que la situación es desastrosa, porque ese es el término que utilizan. ¿Te O si parece que quisiera, te parece que falta enfatizar? sí, claro. O podríamos simplemente tomar a confesión de parte las declaraciones del expresidente Macri, cuando muy gráficamente dijo, yo les decía que nos íbamos a la Ajá, mierda. sí, sí. ¿Sabés qué quiere decir eso? Bueno, entonces, ¿por dónde vas? Recién yo los venía escuchando a Catopodis y hablaba del desastre. Ujú. El desastre, porque además va quedando al descubierto toda la mentira. Esto no es joda, era joda. Golpeando esto, era joda. Uno podría decir, vos sabés que casi nos quedamos sin el voto en Naciones Unidas porque no pagamos la Por cuota. 150 millones de Claro, dólares, una cosa no, de... teníamos una duda, ¿dónde vas? Todos los ministerios, bueno, lo de las cosas del Ministerio de Salud son de una grosería, algunas son hasta uno piensa, parecen maldades, porque si vos decís, no compraron las computadoras, pero las compraron y no las entregaron. Sí, sí, es ¿Qué sé increíble, yo? increíble. Resulta difícil de entender. La otra cuestión que quiero decir es que el déficit que estos muchachos dejaron es mucho más grande del que dicen que dejaron. Se conoció el dato oficial por allá por el 20 de enero, 22 de enero, se publicó el dato oficial hecho con los números viejos, y los números viejos dan un déficit fiscal del 0,44 del PBI, menos de medio punto, con lo cual los muchachos se sacan el muy bien 10 felicitado del fondo porque era lo que se Era habían comprado, 0,5, ¿no? 0,5. Entonces cumplieron. Ahora, resulta que cuando se ponen a revisar esos datos, voy a leer un textual que aparece publicado en una nota firmada por Martín Videgaray en Clarín del día 22 de enero de este año, eh,
dice, si se tomaran en consideración los ingresos por adelantamiento de los derechos de exportación y los retrasos en los reintegros del IVA, es decir, cosa que no pagaron y entonces la consideran como no gastada, violando un concepto contable básico que es por lo devengado, no por la caja, la contabilidad. Porque Obvio. si no, le daría a todos bien. No pago, Vicentín tendría una tarea fenómeno si es por la caja. Vuelvo. Si se tomaran en consideración los ingresos por adelantamiento de los derechos de exportación y los retrasos en los reintegros del IVA y el incremento de la deuda exigible, el déficit primario alcanza los 360.657 millones, es decir, fue del 1,66 del PBI. El No, déficit primario, recordemos, es antes de antes de pagar los deuda. intereses. O sea que es 2 veces lo que el macrismo dice que dejó. 3 veces. 3 veces. Porque dice que era 0,4. Más de 3 veces. Porque casi 4 veces. Mientras que el financiero llega a 4,98 del PBI, 5. Es decir, el déficit que dejan estos muchachos, el déficit del último ejercicio de ellos, Sí, de los ajustadores, sí. es del 5% del PBI. Ese es el verdadero. Todo lo otro es dibujo. Yo tengo acá lo que dice Clarín, lo que explica también La Nación. Por ejemplo, La Nación, en la misma fecha, relata que tomaron, dice, los recursos extra que halló la nueva administración fueron, presta atención, 4.813 millones en renta de la propiedad por el traspaso de lotería a la ciudad de Buenos Aires. 64.000 millones que figuran como recursos de capital en la seguridad social y que tuvieron que ver con traspaso del dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al ANSES. Es decir, guita que el ANSES le dio al Estado Nacional para pagar. Y ellos lo cuentan como un ingreso, es un préstamo que tomaron del ANSES. Para hacer frente al pago de la reparación histórica a jubilados. Y fíjate, 44.595 millones por la venta de las centrales Barragán y Brigadier López y la cesión de Aguada del Chañar a YPF. Es decir, nada que ver con las cuentas fiscales. En definitiva, eso vendieron activos y los metieron como ingresos fiscales. No son ingresos fiscales, eso no son impuestos. Es decir, con eso cumplieron con el fondo, pero Sí. es mentirita, grosera. El déficit total, real, determinado hasta ahora, salvo sorpresas que pudieran aparecer, dejado por la administración macrista del último ejercicio, del último año de su gestión, es del 5% del PBI. Esto apunta... Mucho más que más que el que había en diciembre del 2015 y que estos muchachos vinieron a arreglar con todos estos 4 años de tormento para resolver ese problema que lo empeoraron. Esto apunta a que la situación es más grave de lo que el gobierno esperaba. No sé lo que el gobierno esperaba, porque no. Pero evidentemente, a ver, cuando vos te metés en los números, aparece la realidad. Si vos vas a abrir los cajones y encontrás facturas sin pagar, tenés que sumarla. Porque hasta que no entraste, te manejás con la información que te dan. Así que intuyo que es más grave que lo que se podía suponer, porque había información oculta de gastos realizados y no pagados, de ingresos que no corresponden a ingresos fiscales, sino que tienen que ver con préstamos o con ventas de activos, y que todos fueron considerados como ingresos. La otra mentirita es esta en la que los muchachos insisten, de que 2 de cada 3 pesos, dijo el pobre Macri, se equivocó, eran dólares, pero que se tomaron de deuda, se destinaron a pagar vieja deuda. Si eso fuera cierto, ¿por qué creció la deuda? No resiste Se ningún supone análisis. que usaste 2 de cada 3 para Si pagarlo. 2 de cada 3 pagaste, es decir, tendría que haber aumentado muy poquito la deuda. Resulta que la deuda aumentó 100.000, casi 90.000 millones de dólares durante la administración de Macri.
aumentó el stock de deuda, casi 90.000 millones. Entonces, no va el argumento ese. Es una combinación, alguna parte habrán pagado deuda, pero a otra parte ha servido para financiar el déficit fiscal, Ujú. por los monumentales intereses que han generado con el endeudamiento, que sirvió para facilitar la fuga. Porque vamos a decirlo de otra manera, porque algunos creen que entra la plata y en la otra ventanilla hay un señor llevándosela, digamos, como si fuera así una cuestión mecánica. No. Pero vamos a decir, si no hubiera entrado esa plata, no la hubieran podido fugar porque Argentina no emite dólares, no hubieran tenido dónde comprarlos y no hubieran estado. Por lo tanto, el endeudamiento es un proceso que favorece el proceso de fuga cuando junto con el endeudamiento vos tenés un país que ha decidido que los exportadores no tienen que liquidar las divisas de las exportaciones y que cualquiera puede comprar libremente la cantidad de dólares que quiera y hacer con eso lo que se le dé la gana. Es decir, porque todos estos 100.000 millones de dólares que se fueron, Durante el gobierno de 90.000 Macri, durante el sí. gobierno de Macri, hay que decir que no necesitaron de recurrir a la ilegalidad. ¿Entendés lo grave de Sí, lo que te digo? No totalmente. necesitaron de recurrir a la ilegalidad porque se Con lo cual liberó. también, ya que estamos ¿Te hablando acordás de de no Macri realismo, cuando claro. dijo, ahora por fin vamos a tener que dejar de escondernos? Hubo una famosa frase al respecto, ¿no? Con lo cual, y ya que se trata de desmitificar realismo mágico, Sí. sirva, me parece también decir que por eso también está en cuestionamiento aquello de, nada, primero revisemos la deuda que es ilegal No, para después. no, ¿Qué no, ilegal? no, ¿Qué no, ilegal? no. No, espera, y además, si en el medio aparecen actitudes ilegales y vivimos en un país que respeta el funcionamiento de las instituciones, está la justicia, hay que hacer denuncia y otra cosa. Pero acá hay que ir a negociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Uno podría decir que por ahí es inmoral, Sí, pero no puedes decir que es pero ilícita. no puede decir que es ilícita. A caballo de cómo cerró el bloque anterior, entonces, Sí, señor. la deuda podrá ser ilegítima e inmoral, pero no ilícita. No, ilegítima no, inmoral. Inmoral, bueno. Vuelvo a lo que... Inmoral, perversa desde sí, el punto de sí, vista pone de todos los los daños que adjetivos. genera, poné todo lo que quiera. Vuelvo a... Entonces, retomando, Sí. insisto, tenés que pagarle al fondo, tenés que llegar a algún tipo de arreglo, pero retomo, te decía, primero llegar al arreglo con ellos o primero presentar el plan para ver de qué manera vas a conseguir los dólares para Primero pagarlo. hay que saber sufrir. Primero hay que saber sufrir. A ver, primero es una gran injusticia decir que no se hace nada. Quiero decirte que se congelaron las tarifas de los servicios públicos. Se largó el plan de Argentina contra el hambre. Ajá. Con todo Moratoria a pymes. se largó la moratoria de pymes, clubes, cooperativas, Cooperativa. etcétera, etcétera, etcétera. Se están bajando considerablemente las tasas de interés, que son los grandes temas. Se suspendió por 3 meses el pago de los jubilados de las deudas con el ANSES, que es un alivio enorme. Había 1.900.000 jubilados con deudas con el ANSES. A esas personas, cuando durante 3 meses le dejaste pagar la cuota, esa cuota, cuando dejaron de pagar la cuota, es un ingreso. Y cuando las cuotas se retomen, le bajaste a la mitad la tasa de interés, le aliviaste la cuota que tiene que pagar. Junto con eso le diste el bono de los 5.000 pesos. No es cierto que no va a haber, que se congeló por 180 días. Ya lo dijeron, es decir, el gobierno lo dijo por todos los lados, lo dice Banoli, lo dice Guzmán, lo dice Alberto Fernández. En marzo va a haber un aumento. Ese aumento tal vez no deje satisfecho a todos. Hay una política de atender a los más vulnerables, los más castigados, los más necesitados en este primer tramo de recursos escasos. Vos hoy me hacías referencia a esta nota hoy de Clarín, que tiene el título, cuando yo digo, Vos. sí, la solidaridad tiene que doler, Uh-huh. que en definitiva no es un invento mío, yo lo aclaro, lo claro. decía Florial Gorini,
siempre Porque si no es beneficencia. si no es beneficencia. El esfuerzo por resolver lo más grave mientras se generan las condiciones. La Argentina no tiene presupuesto, porque no sería serio tratar un presupuesto sin tener resuelto un problema de la magnitud de la deuda, a la que nos llevó la política anterior. Yo tengo acá algunos datos, porque si no, no se entiende un comino. Mirá, para decirlo en términos concretos, entre 2015 y 2019, la deuda pasó del 48,6 al 90,9 del PBI. La deuda total, Sí, en dólares y pesos, sí. Y los servicios totales lo que pagás por la deuda. de intereses Sí. se cuadruplicaron, pasando del 10 al 40 del PBI. ¿Entendiste lo que te estoy Sí, sí, está diciendo? claro. Bien, la tasa de interés promedio ponderada hasta el 2015 de la deuda que había, que era mucho más chica, que qué sé yo cuánto, era 5,5. Ahora, al 2019, es 7,26. Es decir, hay 2 puntos más sobre una masa mucho más grande y frente a un Producto Bruto mucho más chico. Más achicado. Claro. Entonces, la relación entre los intereses y los recursos tributarios creció de una manera tan significativa O sea, lo que recaudás en y relación cuánto tenés que a lo que pagar. tenés que pagar, Sí. que esto hace que el presupuesto público, sin resolver esta cuestión, no tiene arreglo. Y entonces otra vez, ¿qué es lo que quieren los que dicen que hay que ir primero al fondo, etcétera? No, que hay que ir primero con el plan para después ver Claro, cuánto te queda. el plan que ellos quieren es el plan de seguir ajustando el gasto para resolver el problema del equilibrio fiscal. Porque en el mismo discurso, el otro día, por ejemplo, en el debate, los mismos que decían que hay que ir al fondo, también decían que hay que bajar impuestos. Entonces, si vos tenés que lograr equilibrio fiscal y tenés que bajar impuestos, ¿me podés decir sobre qué variable están diciendo que hay que actuar? Sobre la del gasto primario. Porque si no resolvés primero lo de la deuda, que es bajar el gasto financiero, el gasto de los intereses, es decir, vos tenés un discurso que es así. El problema que tenemos es que hay que resolver el déficit fiscal. Al mismo tiempo, el problema que tenemos es que la Argentina es un país que tiene una enorme presión impositiva y hay que bajarla. Ahora, si yo tengo que eliminar el déficit fiscal y al mismo tiempo bajar la Bajar los presión impuestos. impositiva, estoy diciendo, aunque no lo digo porque me da vergüenza, que tengo que recortar brutalmente el gasto. Cuando hablo de recortar el gasto, tengo dos posibilidades. Recorto el gasto de la deuda o recorto el gasto primario, que es el gasto en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en obras públicas, en todo lo que sabemos que ya se recortó en demasía y que en realidad necesitamos gastar más y no menos. Parece que hay que pegarle una vuelta Bueno. más a lo que estás hablando con el tema deuda. Sí. Inmoral, perversa. Voy a hacer una ¿verdad? corrección Pero rápida. no ilícita. Para que te Claro. traslado esto de Mariana Alejandrina en el Facebook. Resume muchos otros mensajes que estamos recibiendo. Respecto al tema de la deuda, está bien, es legal o legítima, no sé si es lo mismo, pero si está basada en una estafa encubierta, ¿no habría que plantear o cuestionar esa supuesta legalidad que terminó estafando a todo un pueblo, millones de argentinos, a todos nosotros? Digo, primero voy a hacer una corrección, porque está bien la observación de lo ilegal y lo ilegítimo. Es decir, una cosa puede ser ilegítima. Por ejemplo, nosotros decíamos del gobierno de Macri que no era ilegal, pero era ilegítimo porque había mentido y no cumplido lo que dijo y le sirvió para obtener la legalidad. Sí. Lo que pasa que la legalidad es un tema judiciable y la ilegitimidad no es judiciable. No. Muy bien. Hecha esa aclaración, habría que decir que a los mismos que escriben y que tienen razón y que yo me sentiría más cómodo en esa posición que tratando de explicar No, lo que obvio. explico. Es la razón de estar indignado. Está claro. Sí creen que los argentinos y las argentinas estarían dispuestos a bancarse un default y que la Argentina virtualmente quede excluida de todo lo que se queda excluido cuando hay un default. Porque si no parece que no se valora el tema.
Es decir, si vos entrás en una guerra, declarás el default con el Fondo Monetario Internacional, de alguna manera entraste en default con los 190 países miembros del Fondo Monetario Internacional. Por eso no Perdón, hay. todo esto sin contar a cuánto sigue el dólar, Bueno, una no, pero inflación no, desatada. porque vos podés cerrar todo y no se va a ningún lado, el dólar se clava, hay un dólar oficial y Sí, se. cerrar todo. Claro, Bueno, podés, está bien. sí, podés. Lo que yo hago es la pregunta, porque resulta que después, cuando se pone un impuesto del 30% a los Ajá, viajes al exterior, ajá. nos irrita. Sí, sí, sí. Si se sube un 0,25% el impuesto a los bienes personales, nos enojamos. Si le subís un punto al campo, pone el Sí, grito en el claro, cielo. entonces, hay que tener en cuenta La correlación de fuerzas. claro, cuáles son los escenarios y cuál es la relación de fuerza y qué es lo que tiene y puede hacer el que tiene la responsabilidad de gobernar. Y, Me permití y sumar, cuánta que era algo que fortaleza me permití sumar tendría algo. la coalición, Bueno, porque recordemos. perdóname, me permití sumar algo que hoy editorializábamos. En un marco, en contexto regional donde respecto de tu Sí, tendencia estás aislado. sí, sí, por eso te digo. Entonces, Alberto Fernández no está haciendo turismo. Fue a recorrer Europa ahora, o varios países Mm. europeos, y claramente fue a buscar votos en el Fondo Monetario que apoyen la negociación que Argentina tiene por delante. Para que la Argentina pueda rápidamente tener un presupuesto, un proyecto de país vivible, necesita llegar a un buen acuerdo con los acreedores. Buen acuerdo no es el que deje satisfecho a los acreedores. Un buen acuerdo es aquel que permita lo que básicamente, además lo que ha dicho el gobierno todo el tiempo. El gobierno nunca dijo, ni lo dijo en campaña, ni lo Mm. dijo cuando ganó, ni lo dijo cuando asumió, que su plan era no pagar. Siempre dijo, nosotros queremos rediscutir, reprogramar para que podamos crecer y para que generemos entonces los recursos con los que podamos pagar. Se ha encarado una negociación de la deuda basada en una ley que marca la cancha perfectamente. Dice que la reestructuración es factible siempre y cuando se reúnan 2 de 3 condiciones: que haya una quita del capital, que haya una quita de los intereses o que haya un corrimiento del plazo, es decir, un periodo de gracia y más tiempo para pagar. 2 de esas 3 condiciones tienen que lograrse. Quiero aclarar, para los que no lo tienen claro, que una rebaja de intereses es equivalente a una quita de capital, porque hace a que el valor a pagar se achica, sobre todo cuando vos estás pagando intereses de la magnitud que está pagando hoy la Argentina. Si eso se logra reducir sustancialmente y se corren los plazos y hay un periodo de gracia, habrá recursos para discutir un presupuesto que permita empezar a saldar las deudas que tienen pendientes la mayoría de las argentinas y los argentinos. Pasó Heller.